Bienvenido al podcast Venta Inteligente. Hoy es un episodio un poco especial porque lo he grabado así deprisa y corriendo. El caso es que estaba escuchando un episodio de un podcast que se titula Memorias de un emprendedor, en el que se hablaba de lo importante que es la venta hoy en día y desde la perspectiva de alguien que no está acostumbrado a vender, como es el editor de este podcast, es Pedro Sánchez, pues hacía unas pequeñas reflexiones. Lleva, de hecho, varios episodios haciendo reflexiones sobre ventas, pero en este en concreto hacía varias reflexiones sobre lo que para él era un vendedor digital y las diferencias que tenía respecto de un vendedor antiguo o de la vieja usanza, por así decirlo. Hay que comentar que me resulta muy esclarecedor la cantidad de prejuicios que todavía existen respecto a la profesión de vendedor y que alguien tan joven como Pedro, que no llegará a los 30 años, siga manteniendo ese tipo de presunciones y de prejuicios, me hace pensar que aún queda mucho camino para que la gente que nos dedicamos a divulgar materias relacionadas con la venta consigamos hacer ver que esta profesión tiene tanto o más de profesional como cualquier otra y que exige capacitación, exige metodología, exige esfuerzo, exige entrenamiento y que esto no, los vendedores no nacen, los vendedores se hacen, al menos los vendedores profesionales. ¿De acuerdo? Me he sentido moralmente obligado a dejar un comentario en la página de su podcast y lo he hecho obviamente en primer estadio por mí mismo, porque sentía la necesidad de decirlo, pero también en honor de todos los vendedores, de todos los que se consideran vendedores profesionales y que se dedican al noble oficio de satisfacer necesidades o deseos de sus clientes, incluso en el nombre de aquellos que, aun no llamándose a sí mismos vendedores, se dedican a ofrecer productos o servicios que satisfagan las necesidades o deseos de su cliente. Voy a pasar a relatar el comentario que he dejado. Lo voy a leer aquí, más que nada para que quede constancia, porque también he pensado que a ti, que estás escuchando esto, te gustaría oírlo. Pero, como te digo, me ha resultado al final tan esclarecedor primero escuchar el programa y luego tener que dejar este comentario que he querido compartirlo contigo hoy. Paso a relatarte mi comentario. Hola Pedro, ante todo, felicidades por tu podcast. Resulta muy refrescante ver cómo te enfrentas día a día a nuevos conocimientos, metodologías, necesidades y soluciones. Respecto al tema de este episodio, no puedo evitar sentirme un poco afectado, ya que precisamente el sesgo que comentas al principio del episodio, en el que la mayoría de la gente relaciona a los vendedores con charlatanes que solo se preocupan de colocar su producto en vez de buscar la mejor solución para su cliente, es un prejuicio que, aun siendo muy habitual, está bastante desfasado y además los vendedores consideramos agresivo. Desde hace más de 3.000 años siempre ha habido gente que se ha dedicado a comerciar con productos y servicios intentando resolver necesidades, deseos y problemas de los demás. El hecho de que existan vendedores de humo, vendemotos o vendedores de crecepelo no denigra la profesión de vendedor, que pasa por ser una de las profesiones más antiguas pero también más necesarias de la historia. Respecto a lo que comentas del vendedor digital, simplemente decirte que una de las habilidades de las que siempre hemos hecho gala los vendedores es la flexibilidad en adaptarnos a nuevas herramientas, nuevas metodologías y nuevos procesos, siempre y cuando favorezcan la velocidad, la cantidad o la calidad de las ventas. El vendedor digital es simplemente un vendedor profesional que se adapta a sus tiempos, como han hecho siempre los vendedores profesionales. No en vano, los vendedores profesionales fuimos uno de los primeros grupos en utilizar la telefonía móvil. Antes de eso, el correo postal. Antes de eso, el lápiz y el papel. El lápiz y el papel se utilizaron básicamente para el comercio, para poder dejar constancia escrita, y eso sí que se utilizaba desde el antiguo Egipto en papiros. El siguiente paso después de dejar constancia escrita de la historia era para realizar transacciones y comerciar. Así que, como ves, un vendedor que se considere profesional siempre ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas herramientas, a las nuevas metodologías y a los nuevos procesos. En definitiva, un vendedor que se considere profesional siempre
se ha adaptado a los avances de su tiempo. No te negaré que es precisamente la falta de conocimiento sobre esa metodología de ventas por parte de la mayoría de la gente que nunca se ha dedicado a esta profesión, y como bien comentas en tu podcast, que es tu caso, el hecho de que durante años y milenios no existiera una formación reglada para vendedores, el hecho de que todavía no existan carreras universitarias en las que se estudien conceptos como la caracterización del cliente, el proceso de ventas, la negociación, las herramientas de prospección, todo eso favorece que la mayoría de la gente tenga una visión sesgada de la profesión de vendedor. Todavía hay mucha gente que piensa que cualquiera puede vender. Piensa que las ventas son un arte o que las habilidades de venta se resumen únicamente en una capacidad de oratoria excepcional. En fin, me he alargado muchísimo y no quería hacerlo, pero como digo, no he podido evitar sentirme aludido y quería dejarte aquí mi opinión. Muchos ánimos con el podcast y gracias por todo lo que compartes. Hasta aquí el comentario que he dejado en el podcast de Memorias de un Emprendedor, episodio 31. Si entras en ventainteligente.com, en el blog, he hecho una transcripción de este episodio. Y además, si quieres dejarle un comentario, pues te invito a que vayas directamente a su página de iVoox y dejes un comentario en este o en otros muchos programas que tiene, porque la verdad es que da gusto ver cómo, pues eso, una persona que rondará los veintitantos años, casi, yo calculo que no llegará a los 30, no sé, Pedro, si escuchas este podcast algún día, me puedes contestar y me puedes decir tu edad, pero resulta interesante ver cómo una persona con inquietudes se da cuenta poco a poco, y además si escucháis los programas desde el principio, os daréis cuenta de que él mismo se ha dado cuenta de que las ventas son la parte más importante de su negocio. Es una persona que lleva estudiando muchísimo tiempo, que lleva dedicándose al tema del marketing digital y al marketing online durante muchísimo tiempo, al tema de la conversión, y después de dar muchas vueltas y después de trabajar mucho, al final, en un episodio de su podcast, donde cuenta su día a día, cómo sufre cada día los vaivenes del destino y de las vicisitudes del destino, pues cómo se ha dado cuenta día a día, y además es súper curioso ver cómo cada día se va dando más cuenta de que lo importante en su negocio son las ventas. Que por muy buen producto que tenga, que por muchas capacidades que tenga, que por muchos estudios, por mucho dominio de las metodologías y las herramientas que tenga, si no sabe vender, si no logra vender, no le sirve para nada. Nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo programa.